Hola trucofans, bienvenidos a un nuevo video. Vengo en esta ocasión con la reseña del avance 1 del capítulo 5 de Yavahni, esta serie del canal Fox que está arrasando desde que comenzó y que cada vez se pone mejor. El capítulo 5 promete. Yaman seguirá buscando la verdad de los hechos sin importar a quién tenga que enfrentar. El amor, a pesar de los conflictos, irá ganando cada vez más espacio en su corazón y él seguirá descubriendo quién es quién en su familia. El hecho de que Alas se quedara con la sustancia que Yaqub envió en el capítulo anterior para Jeshurr y no dijera nada al respecto, traerá como consecuencia que luego de que Yaqub le pida explicaciones a Jeshurr y lo reprenda, los problemas lleguen o bien hasta la mansión Zoizalan o hasta el sitio donde Alas montó su última fiesta, desatando un verdadero caos. Ali, por su parte, intentará que la situación no vaya a peor, y si se quieren enterar de todo lo demás que acontecerá, no se vayan hasta que termine este video. El avance 1 inicia con Yaman y su padre llegando a la mansión. Él tiene su camiseta manchada de sangre, probablemente a consecuencia del problema con Yaqub y sus hombres, y a su llegada, Ilker, bien desagradable, le dice: desde que regresaste no ha habido paz para nadie. Yaman, que ya le tiene bastante odio, pierde los estribos al escucharlo y se le va encima para golpearlo y reclamarle también por el tema del secuestro, mientras le dice: ¿qué es lo que estás diciendo tú, ah? Dime para quién hiciste ese trabajo, dime. Tras dejar a Ilker con la cara casi desfigurada, la escena cambia y se ve entonces el momento en que Yaqub ha ido junto con sus hombres y toma a Ruya como rehén. Alas grita: apártense, y rompe una ventana para salir fuera de la casa. Así Jeshurr, Shala y su novio están también junto a él, y Yaman, frente a Yaqub, trata de liberar a Ruya. Al ver lo que sucede, Yaqub dice: ¿qué está pasando? Ruya está muy asustada, ya sangrando a causa de la herida que le hace Yaqub en su cuello, y Yaman, con las manos en alto, dice: dejarás a la chica y me llevarás a mí, ¿de acuerdo? Déjala a ella y tómame en su lugar, déjala. Más adelante, ya siendo de día, Ruya está caminando hacia su casa molesta mientras Yaman la sigue y ella le cierra la puerta en la cara. Lo próximo que acontece es una discusión entre Yaman y su madre en el salón de la mansión, donde Neshlihan le reclama diciendo: no tienes derecho a hacernos esto. Yaman, molesto, contesta: ¿qué es esto ahora? ¿La demostración de maternidad que no has hecho en años? Y en respuesta recibe una bofetada de parte de ella. Su padre está presente observando todo, y en la siguiente escena Yaman está entrando por la ventana a casa de Ruya para verla, mientras de fondo se escucha que dice: me cierras la puerta en la cara de esa forma, pero yo... En ese instante aparentemente es interrumpido por Ruya, que entonces le dice: tú creíste que debías de entrar por la ventana, ¿verdad? Bravo por ti. ¿Qué es eso? ¿Un hábito que te quedó de cuando robabas o algo así? Ella evidentemente está dolida con él, tiene sus ojos llorosos mientras habla, y a consecuencia de sus palabras, Yaman se arranca y tira fuera de la casa el collar que Ruya le dio y que es un recuerdo que comparten ambos de cuando eran pequeños. Ruya, decepcionada, le dice: gracias. Y ya lo último que se ve es que Yaman se marcha todo triste del lugar. Mis queridos turcofans, cuéntenme qué les ha parecido este adelanto. ¿Creen que Yaman en este capítulo revelará que sabe que fue Ilker quien lo secuestró? Yo diría que es muy pronto, pero vista la velocidad con la que está avanzando esta historia, creo que cualquier cosa puede suceder. Lo que sí me tiene bastante intrigada es saber cómo harán Yaman y Ruya para lidiar con sus sentimientos en medio de tanto caos, y si realmente lograrán llevar adelante una relación sentimental a pesar de todo. Si les ha gustado esta reseña, no olviden dejar un like para apoyarnos, suscríbanse al canal si no lo han hecho aún y activen la campanita de notificaciones para que siempre sean los primeros en ver nuestro contenido. Mi nombre es Meli y me despido de ustedes por ahora, esperando verlos en un próximo video.